Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia, este programa donde le hacemos un espacio, abrimos un espacio a todas las personas que tienen algo interesante que contarnos del mundo de la educación. Hemos recibido aquí directores de escuelas, hemos recibido empleadores, hemos recibido autoridades educativas. Hoy tenemos el gusto de recibir a Gil, el coach Gil Rodríguez. Bienvenido Gil. Muchísimas gracias de acompañarnos el día de hoy. Aquí a una edición más de Educación y Conciencia. Muchísimas gracias por el espacio, Jorge. Muy contento de ahora sí que colaborar en este programa y pues muchas felicidades por esta nueva emisión. Gil, muchísimas gracias y vamos a seguir con este tema. Tú eres abogado, estás estudiando una maestría en ciencias... En administración. En administración pública. Así es. Eres coach, eres consultor de empresas y has dedicado muchos años ya a la capacitación de adultos, a la capacitación en empresas. Así es, te cuento un poco. Nosotros trabajamos con 250 empresas como consultor. Somos precisamente Coach Life, Ejecutivo Empresarial y Político. Algo que nos hemos especializado es en el desarrollo humano, desarrollo organizacional, liderazgo, coaching, atención y servicio al cliente y ventas. Y principalmente nos dedicamos a todo lo que es las técnicas instruccionales a través de la capacitación y formación para empresas. Gil, justamente hemos platicado con otros invitados de la importancia de estos temas que antes se llamaban habilidades blandas, que ahora lo vemos más bien que son habilidades duras. Y ahora es más fácil aprender lo técnico porque todo está en Internet. Todo lo encontramos en tutoriales de YouTube, lo encontramos en Coursera, lo encontramos en estas universidades que están ofreciendo gratis. Y son universidades de primer nivel mundial que están ofreciendo talleres, seminarios, cursos gratis. Pero en todos lados y con todas las personas que platico coinciden en estos temas tan importantes que tú ya encontraste ahí un nicho interesante de negocio. Así es. ¿Cuáles son los retos, Gil, cuando tú eres contratado por una empresa y te dicen, hazme líderes a mis gerentes, a mis jefes, a mis supervisores? ¿Cómo te buscan? ¿Qué es lo que te piden? ¿Y cómo tú preparas a estas personas en estos temas tan importantes? Mira, Jorge, yo creo que lo importante es ver los retos que tiene la empresa y adaptarnos y adecuarnos. Hay tres necesidades básicas que nos piden. Primero, sensibilizar a la empresa de la necesidad y beneficios que se tiene a través de la formación y capacitación. Es una inversión. El segundo es cambiar la forma de impartir la capacitación, que no se quede en algo como muy académico o muy teórico, sino poder trabajar en la gamificación, en lo lúdico, en estas nuevas técnicas de análisis de caso, donde podamos transmitir y transferir información, que al final del día la instrucción y la formación termina siendo educación, termina siendo un desarrollo profesional. Y la última, y no menos importante, es entender que existen nuevas herramientas y habilidades que de manera constante surgen y se adecúan a la necesidad de la industria, de la empresa. Entonces, el primer reto que tenemos es la nueva normalidad, esta nueva realidad que estamos viviendo, donde tenemos que invertir a impartir online todo lo que es streaming, todo lo que es e-learning, webinars, etcétera, poderlo hacer de una manera no plana, sino buscar la forma en que desarrollemos la creatividad del participante y sobre todo existe incidencia. Eso es algo de lo primordial que tenemos que trabajar para estar ahora sí que actualizados y en esta nueva modernidad. Gil, fíjate que me tocó la semana pasada tomar unos cursos de actualización y uno de los instructores, no sé cómo, su fondo en la parte de atrás era todo borroso. Nada más se veía su cara y el fondo era todo borroso.
Y a mí, que yo ya descubrí que soy muy mal alumno, soy buen profesor, pero soy terrible alumno. Soy muy inquieto, me aburro muy rápido, pierdo la atención muy pronto y no sabes cómo me ha costado esta nueva realidad del otro lado, del lado de los alumnos, del lado del que tiene que recibir la capacitación. Terminé prácticamente vomitando luego de haber visto durante 3 horas ese fondo que era como una gasa, era algo muy extraño, todo difuminado, pero acabé muy mal, enojado. ¿Cómo nos tenemos que preparar como instructores, como una empresa dedicada a la capacitación, para que no pase esto, para que ningún alumno se te quede en el camino? Porque habrá quien le agarra muy rápido, habrá quien aprende muy fácil de esta forma y habrá quien quiere seguir aprendiendo a la antigüita. ¿Cómo hacerle con este reto tan grande? Fíjate que tenemos ya 9 años en Consultoría de Liderato, dedicándonos a la formación y capacitación, y lo que hicimos fue implementar una metodología de impartición e instrucción, que son 3 niveles del conocimiento. El primero es la parte conceptual. Lo que tenemos que transmitir al participante es poder ver el concepto, la parte conceptual. ¿Cómo puedes explicarle de una manera muy simple, de tal forma que pueda adquirir el conocimiento, que su aprendizaje sea sencillo y pueda con sus propias palabras explicar cuál es el concepto? Vamos a pensar que es inteligencia emocional y no me interesa que defina el concepto de Daniel Goleman o de Maxwell o de los que puedan incidir en este tipo de teorías o conceptos. El segundo es la parte, ya conoces qué es. La segunda es la técnica y modelo, que es el segundo nivel. Ya sabes qué es, ahora cómo lo vas a aplicar. ¿Qué tienes, qué método, qué modelo para que lo puedas replicar en tu organización? Y la última parte es la aspiracional. La aspiracional es, ya sé qué es, ya sé cómo hacerlo, ahora ¿para qué te va a servir? ¿Cuál es el fin que tiene el que puedas adquirir esta capacitación? Y el reto, como bien lo dices, tenemos que buscar un buen sonido, buen equipo, el poder tener cautivos a los colaboradores, a los participantes, pero también entender que hay una dificultad. No es lo mismo de manera presencial, vivencial, a poderlo hacer de manera virtual. Entonces, se sugiere poder trabajar este lenguaje paraverbal, poder subir y bajar los tonos, el poder tener videos, el poder hacer análisis de caso, estimular en este caso la participación, pero sobre todo hacer uso de lo que es assessment, lo que es distintos juegos virtuales, el poder meter estos videos, tener una interacción para propiciar que el alumno, el participante, en este caso el colaborador, pueda realmente interesarse y sobre todo que tu instructor no sea un tallerista, sino realmente esté formado y tenga todos los elementos y preparación para poder impartir de manera virtual. Creo que tenemos que capacitarnos, como bien dices, no solo es adecuarnos, sino también tomar talleres o certificaciones para tener esta posibilidad de instruir de manera virtual. Gil, ¿tú crees que esto ya llegó para quedarse, esta nueva forma de educar, de capacitar, o es nada más pasajero mientras termina la pandemia? Fíjate que yo creo que va a haber ahí una mixtura entre lo presencial y lo virtual. Para las empresas creo que el home office es muy adaptable y converge con el tema de la impartición virtual o bien online. Algo que tenemos que revisar es que la pandemia, el COVID-2019, se habla de una enfermedad endémica, es decir, que se va a quedar así como la gripa, como bueno, muchas de las distintas enfermedades que son comunes o cotidianas. Entonces, la empresa desde antes le surge una necesidad. Acuérdate que la empresa tiene dos posturas muy importantes. Uno, le cuesta capacitar y sacar a sus colaboradores de área de trabajo, de sus jornadas. Y aparte de ello, pues bueno, no solo es el hecho de sacarlos, sino también traslados, todo lo que implica. Esta modalidad nos pone muy cómodos en el tenor de poder reducir los tiempos
Y ojo, para todos los capacitadores o formadores, algo que tenemos que entender es que no es cómodo de repente estar frente a una pantalla y tenemos que ser más objetivos y reducir las capacitaciones. No sé, por ejemplo, un curso de habilidades gerenciales lo impartimos de manera vivencial de 8 a 9 horas, que ya es pesado para un participante. Entonces, de manera virtual lo estamos reduciendo a 6 horas o en módulos de 3 y 3 horas. Esto es muy importante porque de esta manera cumplimos con el modelo instruccional para lo que es precisamente estas modalidades virtuales. Me acabo de escribir, Gil, además gratis. Me pareció fabuloso. En Princeton están ofreciendo cursos gratis. Y son cursos que si terminas el curso, lo apruebas, tú puedes pagar para que te manden tu diploma y lo puedes presumir. Pero el pago es si tú lo decides. Tú ya tienes el conocimiento, ya tienes la habilidad desarrollada y tú decides si tienes el papelote de Princeton o no. Y nos están dando 3 horas de cursos a la semana, pero la participación de los profesores cada vez es más y más cortita. Y ellos mismos te lo hacen ver así. Dicen, ya pasaste todo el día enfrente de tu computadora. ¿Quién sabe cuántas reuniones, quién sabe cuántas actividades hiciste? ¿Quién sabe cómo estás ya de la espalda, del cuello? Dicen, 1.5 horas, 2 veces por semana es lo que te recomiendan. Y vaya que ellos le saben. Ahora, los niños que están pasando su primaria, que son tan activos, que son frente a una pantalla, frente a una televisión, ¿qué va a pasar con esta generación? Esta generación que luego tú vas a recibir para capacitarlos, para entrar a trabajar a una empresa o para subir puestos en una empresa. ¿Qué va a pasar con esta generación? ¿Es una generación perdida? ¿O están desarrollando otras habilidades que nosotros no conocemos, que nosotros no sabíamos? El home office ya llegó para quedarse. Así es. Fíjate que el home office es nuevo en México. Ahora nuevo en el tenor de que te puedo decir que de un 100% de empresas con las que he trabajado, menos de un 5% eran los que tenían ya esta práctica. Creo que viene un reto muy grande, y bien lo dices, el tema digital. Nosotros venimos de una generación, en mi caso tengo 42 años, donde pues lo presencial era acudir a una escuela, a una universidad, a una máster de manera presencial. Tenemos 5 años que posiblemente toda la parte digital o de manera virtual era algo que se comenzaba, digamos, a implementar en México. Pero el reto aquí es muy interesante, Jorge, porque como bien lo dices, las generaciones, hoy día un niño nace sabiendo usar casi estos smartphones y todas las tablets y bueno, inclusive las caricaturas y todas estas programaciones, ahora las hacen mucho con todo este desarrollo digital. Y a nosotros, fíjate que algo que me ha tocado para los retos en todo lo que es la pandemia, tuvimos que cambiar y modificar todo nuestra instrucción. Tuvimos que diseñar cursos especiales en distintas competencias organizacionales donde teníamos que impartir frente a un monitor. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Claro, sí. Regresamos con el coach Gilberto Rodríguez a esta plática tan rica sobre esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Algunos nos está tocando sufrir, otros se han adaptado tan fácil, tan rápido. Los chicos, los niños pequeños, parece que ya traen un chip integrado, no les da miedo nada de esta digitalización, de esta robotización. Y nos comentabas antes de irnos al corte, ¿cómo está cambiando el mundo? Un dato bien interesante, solamente 5% de tus clientes, de esas empresas chicas, medianas, grandes y gigantes con las que tú has trabajado,
usaban el home office como algo ya normal. Hoy cambió todo y a lo mejor hoy es el 95% que tuvieron que mandar a su gente a hacer home office. Adelante, Gil, continuamos. Sí es, fíjate que tuvimos la oportunidad de capacitar a más de 50 Selling Managers de la empresa American Eagle a través de videocursos y online. Y era precisamente un curso de neuroventas. Entonces eran jóvenes, pero bueno, ya adultos, estamos apostando a la andragogía, a diferencia de la pedagogía. Como bien dices, la ventaja que tienen los niños, los adolescentes el día de hoy, es toda esta era digital que les tocó vivir y crecer. ¿Con qué nos enfrentamos como capacitadores o formadores? En este caso es esta brecha generacional donde no estaba normalizado el uso de equipos, aunque fuera home office, pues bueno, estamos en pañales. Hoy día nos vimos en la necesidad de lo que es Zoom, Meet, todas las distintas plataformas, poderles sacar jugo y provecho, pero sobre todo entender los retos principales. El primero es mantener cautivos a los participantes o colaboradores. El segundo es tener una capacitación constante y mantenernos a la vanguardia en cualquier tema. El tercero es la calidad de impartición, que es algo que tú tocabas. Tenemos que apostarle a no usar solo una cámara, a tener buenas lámparas, buen equipo, buen sonido, no hacer plana la formación o capacitación, que no sea aburrido solo ver una cara, sino que puedas tener un tripié, te puedas parar, puedas inclusive, se recomienda o sugiere mucho tener esta sensibilización, ejercicios de kinestesia para, en este caso, los participantes. Y por último, invertirle. Esto es muy importante, el poder invertir en diseñar de manera adecuada los cursos, el poder ser muy puntuales y entender que es cansado. El uso de las tecnologías de la información, claro que es una herramienta y es una ventaja muy grande y que hoy día las empresas están invirtiendo en estas plataformas, en estos, pues ahora sí que maneras de poder tener la difusión a nivel interno, pero también tú como capacitador, en su caso docente, todos los que nos dedicamos a esta parte instruccional o en este caso académica, tenemos que apostar por realmente hacer contenidos de calidad, cosas que realmente incidan y sirvan y hacerlo en poco tiempo. Tenemos que apostarle a la gestión y administración del tiempo porque el tiempo es oro. Y hoy día tomar una máster, tomar una clase, tomar una formación o capacitación que sea muy larga es muy pesado y el nivel de incidencia o de atención va a disminuir entre más prolongues tu tiempo. Los chavos ahora todo lo quieren a la velocidad del TikTok. Así es. Cuando yo era universitario, nos ponían una película de 2 horas que se llevaba las 2 horas del curso en una película. Cuando hice la maestría, ya eran mucho más cortitas estas películas, estos videos. Llega YouTube y de media hora te vas a 10, 15 minutos. Y ahora la nueva realidad es de 1 minuto. ¿Cómo preparar a los profesores, a tus instructores? Alguna vez recuerdo que alguien me dijo que teníamos profesores del siglo XX usando métodos del siglo XIX con chavos, con alumnos del siglo XXI. Dicen, esto es una receta para el fracaso. ¿Qué hacemos, Gil, con estos que además son muy buenos, tienen mucho conocimiento, pero cómo los metemos, cómo los subimos a este tren de la modernidad, de la nueva realidad, de la nueva forma de hacer las cosas? Fíjate que comentas un punto muy interesante y es un reto al que tenemos que alinearnos. Hoy día casi nadie lee. Hoy día las nuevas tecnologías, esto es un tema de escucha activa y realmente todo se ha hecho tan compactado que mucha gente recurre a Internet sin verificar fuentes reales o fidedignas y con eso se queda. Entonces hoy día tú te metes a un ordenador, una computadora, pones algún concepto y sin ver qué tipo de empresa es, la seriedad, etcétera, si son autores. Vaya, si existe la preparación para emitir una opinión o esta taxación del conocimiento, simplemente lo tomamos. Entonces, algo a lo que nos tenemos que enfrentar
es poder sensibilizar y educar. Fíjense esto, el tema de que tenemos que verificar la información, validarla y sobre todo profundizar. Lo que decías, hoy día las redes sociales, la tendencia en imagen pública, en política, en liderazgo, en todos los temas de programación neurolingüística, nos habla de que no tenemos que rebasar para un concepto más de 3 minutos. Si tú entre 3 y 2 minutos no logras transferir ese concepto, esa información, obviamente se va a ampliar en temas un poco más complejos, en metodologías, en cuestiones más a fondo, pero son los minutos que cuentas para tener cautivo a el espectador, en este caso al receptor. Entonces es muy importante entender que tenemos que switchear la mente de nuestros colaboradores, en este caso entrar al inconsciente y poder decir cosas interesantes en poco tiempo, de manera muy directa y sobre todo usar técnicas de programación neurolingüística, sonidos, anclajes, ruidos, es muy importante esto, qué bueno que lo tocas, atender a las distintas submodalidades del lenguaje, la parte visual, auditiva y kinestésica, para tenerlos realmente interesados. Cada vez los profesores tenemos que irnos alejando de ese rol antiguo de que soy el único que sabe la verdad, soy el único que conoce, entonces estoy por arriba de ti. Hoy los chicos están a un clic de tener todo el conocimiento del mundo. El profesor se tendrá entonces que ir haciendo más coach, más un acompañante de los alumnos. ¿Tú qué piensas de esto, Gil? Fíjate que algo que viene a cambiar el tema de la educación es que tú como instructor, como maestro, como docente, tienes que despertar o detonar esa inquietud de hacerse preguntas poderosas, de validar, de indagar en el alumno, en el participante. Ya lo que tocabas, que es muy, muy importante, es poder entender que la parte de la facilidad y el acceso que se tiene a la información muchas veces puede deseducar. Y tenemos que entender que hay un reto muy importante donde nosotros tenemos que ser humildes y entender que cada experiencia docente de formación o instrucción, tú también aprendes y te tienes que actualizar y tienes que entender la individualidad del participante. Todos aprendemos de una manera diferente y ahí es donde moldeamos y tenemos que incidir a detonar habilidades y competencias para los colaboradores. Recuerdo hace algunos años, uno de mis hijos todavía era muy chiquito y lo mandaron 3 semanas, estuvo ponchadísimo por salud. Fui por sus cuadernos, por sus libros y en 3 semanas, yo me acuerdo que faltaban como 2 o 3 meses para que acabara el ciclo escolar y en esas 3 semanas él terminó el ciclo escolar completo. Lo que iban a ver en 3 meses, él se lo echó en 3 semanas, entre lo que leía, los tutoriales que vio, y me dice, ya no quiero regresar a la escuela. Ya lo vi todo. Falta de esa humildad que tú mismo estás mencionando, Gil. Pero es mucho más lo que aprendemos en la escuela. Y me preocupa que eso que aprendemos a la hora del recreo, a la hora de que te están buleando, a la hora que ves cómo bulean y que tienes que entrar a defender, a la hora que te toca agarrarte a trompadas con alguien, formarte en la cola, en la tiendita, ¿cómo hacer para que eso que aprendes ahí lo aprendas ahora sentado atrás de la computadora? Fíjate que creo que es una crisis de educación muy fuerte, porque como bien lo dices, las escuelas, los institutos, las universidades son formativas y van en un tema también de desarrollo humano, en un tema de convivencia, de poder. Recuerden que la inteligencia emocional, una de las características es poder tener relaciones sanas y no podemos aislar, en este caso, al participante, al niño, al joven, al adulto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, claro que es efectiva la formación en línea, pero también debe haber esta convivencia, se tiene que dar y procurar, inclusive online. Recuerden que el éxito de cualquier profesionista se da en sus relaciones. Creo que es parte del éxito profesional, el poder interactuar, el poder hacer business, el poder tener de una u otra forma una amplitud en llevarse bien y sanamente contribuir con los demás. Entonces, pues un gran reto, ¿no? El hecho de
de repente separar a los infantes y tenerlos frente a una pantalla, también hay un reto para quien está apoyando y auxiliando a poder hacer segunda ese conocimiento. Ahorita vemos el reto con los padres que se volvieron maestros, que las personas que cuidan a los niños están teniendo que aprender. Y creo que es una actualización de muchas tendencias y muchas estructuras y modelos educativos donde lo único que nos queda es adaptarnos, adecuarnos y ser muy flexibles. Flexibilidad, qué importante palabra. Resiliencia, levantarnos, atrevernos a hacer cosas diferentes. Gil, tú sigues haciendo radio y por ahí nos hemos visto en la misma estación, compartimos prácticamente micrófonos. Cuando surge la televisión, pensaron que se iba a acabar el radio. Cuando surge Internet, se pensó que iba a terminar la televisión y ahí están. Es aprovechar lo que ya está para seguir adelante. Supongo que esto va a ser algo muy similar. Tomaremos lo mejor de los sistemas, de las apps, de Zoom, la plataforma que uses para seguir adelante, para salir de esta pandemia que esperamos que ya sea muy pronto y poder triunfar en la vida, ser competitivos, ser mejores personas, mejores seres humanos. Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos queda un minuto. ¿Qué le recomendarías a papás de familia? Pues muy estos bien. Que nos mencionabas. Mira, yo creo que tenemos que ser solidarios, tenemos que entender que esta normalidad nos deja un reto, que es ser creativos, generosos y tener mucho respeto, sobre todo al tema de la educación, de la formación. Para los papás, tener esa flexibilidad y entender que hoy día se educa de una manera diferente. Cada infante, cada adolescente, cada adulto tiene una vía o manera distinta de entender o comprender. Tenemos que tener el contexto y el respeto a los instructores, a los maestros. Creo que hacer un reconocimiento del esfuerzo tan amplio, porque ellos no fueron educados para lo que hoy están viviendo, se han tenido que capacitar de manera forzosa y tenemos que tener paciencia, apostar a lo virtual, al home office, pero sobre todo el entender que es una colaboración y contribución que debe darse de trabajo en equipo para tener una educación de calidad. Agradezco, amigo, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, siempre es un gusto charlar contigo y pues bueno, agradecerle a todo tu equipo por esta invitación. Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gilberto Rodríguez, mi coach, mi amigo. Gracias. A todo el público que nos acompañó a esta nueva edición de Educación y Conciencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro gran invitado con el que estaremos tocando temas tan importantes que nos atañen a todos. Gil, muchísimas gracias y espero volverte a ver muy pronto. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. De igual forma, un saludo a toda tu audiencia y que tengan un excelente año. Igualmente. Hasta luego.